Lucía lleva flores a la tumba de su abuelo. Este momento puede parecer una rutina en su vida, pero no lo es. Durante 70 años no había tumba ni flores. Tan solo la memoria mantenía un vínculo inmaterial entre Lucía y su abuelo. El abuelo de Lucía se llama Alonso Román Chacón y fue fusilado en 1936 junto a otras 16 personas de Benamahoma y Grazalema. Sus restos, localizados en una fosa junto a la tapia del cementerio del Bosque, fueron recuperados en el año 2005. Lucía Román relata la traumática experiencia vivida por su familia desde el golpe de Estado perpetrado en 1936. Y lo hace en el cementerio de Benamahoma, ante el lugar donde por fin descansa su abuelo y otros 16 vecinos. El relato de Lucía comprende historias de horror y sin razón, pasajes que describen miedos, delaciones, muerte, un régimen de terror en cuya ejecución participaron personas que eran sus propios vecinos. Como había quien mataba, había quien mataba con la lengua, que no solamente era así, que yo creo que eran lo mismo unos que otros. Y dijo esta persona a los que mandaban, vamos, dice, pues esta noche han entrado 3 pajaritos a beber. Le preguntaron a mi abuelo. Entonces él dijo que no había entrado, que mi padre, que él no lo había visto. Y dice, si digo que sí, se lo llevan. Y si digo que no, bueno, pues así. En fin, como habían dado los nombres, pues ya se fueron así a las 3 casas. Y entonces cogieron a mi abuelo, se lo llevaron. Después cuando quitaron a mi abuelo, pues cogieron a mi abuela, la pelaron, le cogieron 3, así le dejaron 3 pelos por un lado, 3 por otro, le dieron un purgante de aceite, resina, y la pusieron para suflearse de ella, después de haberle matado a su marido. La fosa del Bosque abrió una grieta en el olvido. 2 años después de su exhumación se promulgó la Ley Estatal de la Memoria Histórica, que, pese a sus limitaciones, aporta una nueva dimensión a una asignatura pendiente: recuperar la identidad de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y favorecer su reparación moral. Objetivos que ahora se asumen como obligaciones de estricta justicia, como si fueran nuevas grietas para acabar con un muro de silencio que ha durado más de 70 años. La Diputación de Cádiz ha asumido la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en la provincia gaditana. A través de un programa de subvenciones, Diputación ha financiado iniciativas que dignifican y reconocen las vidas de miles de personas que fueron borradas del mapa y que, 70 años después, siguen en un limbo oficial como desaparecidos. Recuperar la memoria histórica, no solo recuperando cuerpos, sino recuperando y conmemorando los acontecimientos que tuvieron lugar y que produjeron estos resultados trágicos, yo creo que es una labor importante para una sociedad democrática. Y se ha resuelto pues desde proyectos de jornadas de memoria histórica, como es el caso del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, con proyectos de becas de investigación, como es el caso de Jimena de la Frontera, incluso un proyecto de audiovisual que plantea Trebujena, e incluso el levantamiento de una escultura en homenaje a la libertaria en Paterna de la Ribera, o también el proyecto significativo e importante como es el de la exhumación de la fosa de las mujeres, que también venía contemplado en esta convocatoria. La exhumación de otra fosa, la de mujeres de Grazalema, es uno de los proyectos emblemáticos subvencionados por Diputación. De la fosa de Grazalema se han recuperado los restos de 16 personas, 15 mujeres, 3 de ellas embarazadas y un niño. Una de las asesinadas fue Catalina Alcaraz Godoy y es su hijo, Andrés Navarro Alcaraz, quien la recuerda. En 1936 Andrés tenía solo 8 años. Hoy mantiene frescos los recuerdos sobre la muerte de su madre
y el expolio patrimonial sufrido por la familia. Yo sé que mi abuelo se había metido en política, pero era un político que se ponía en ese balcón, echaba sus mítines, aquí infinidad de personas escuchándolo, y más que todo se dedicaba a hablarle a los padres sobre el comportamiento en la casa. Él quería que los señores se portaban en su casa normal, no que se gastasen el sueldo y aparecieran por la casa borrachos y sin el sueldo. Padre, ¿su padre dónde está? Mi madre dice, mi padre ha huido hacia el norte. Entonces venga usted, la llaman y la fusilaron. Después de tenerla unos cuantos días detenido. Esos señores no pudieron informarse que mi madre no tenía delito de sangre ninguno, que no era ella una política, que ella era una mujer culta, pero una mujer de su casa, simplemente porque el padre de ella era político y luego cuando lo cogieron en Cartagena, lo juzgaron, vieron que no tenía delito de sangre ninguno. Aquí se juntaban 18 y 20 de la familia mía que estaban muy establecidos en Tetuán y estaban las casas montadas por todo lo alto. Pues nosotros lo montaron en el coche y aquí se quedó todo. No sé eso qué ocurriría. A mí me dijeron que varios del ayuntamiento de aquí se habían casado con los muebles que encontraron en mi casa, que cogieron de mi casa. El proceso abierto para recuperar la identidad de las víctimas con nombres y apellidos, así como sus proyectos vitales, parece imparable. Lo que supone en una sociedad moderna, madura y democrática, como han hecho Argentina o como han hecho en Alemania y en otros países exigir responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, eso en España no se había hecho y además y eso le corresponde a los jueces, no le corresponde a la administración. La administración, pues eso, tiene la obligación de colaborar y de prestar ayuda para encontrar fosas, pero castigar crímenes es cuestión de los jueces. Y en el caso muy raro, porque ya debe ser ya muy raro, de que apareciese algún autor que además durante años han estado hasta presumiendo, algunos en los pueblos pequeños sobre todo, de su prepotencia y de que habían, cómo se habían comportado en la guerra y amenazaban a sus convecinos, etcétera. Si alguno de esos sobrevive y se demuestra su participación en paseos, ejecuciones, habrá que condenarle, pero por supuesto nadie propugna que entre en la cárcel porque por razones humanitarias y por su edad, pues lo lógico es que no entre en la cárcel, pero una condena como criminal de lesa humanidad me parece muy razonable, ¿no? Antonio Domínguez Castilla es el portavoz de la Asociación de Familiares de la Sierra de Cádiz para la recuperación de la memoria histórica. Dignificar a su hermano José, fusilado en 1936 y enterrado en la fosa del Bosque, ha sido una constante en su vida durante los últimos años. Entonces mi madre de seguida subió para arriba, hacía que hacer pueblo, para ver al alcalde, que era uno de los matarifes también, y no estaba allí. Le dije a la mujer, ¿qué es lo que quería usted? Y dice, no, que he venido porque han detenido a mi hijo, ella se enteró ya que lo habían detenido, han detenido a mi hijo y vengo a decirle que a ver si hace algo por él, porque mi hijo no es malo, ni no para aquí, está trabajando en arco, en fin. Y lo que le contestó fue la mujer, dice, ahora son buenos todos. Mi madre lloraba y se tenía que ir al corral, al soberano, eso porque no sintiera nadie ni nada, y nosotros lo mismo, en fin. Que ahí quedó la cosa. Antonio recuerda que en su pueblo apenas se disparó un tiro. Los golpistas entraron con el fusil al hombro. Sin embargo, la represión fue feroz. Algunos historiadores argumentan que en la provincia de Cádiz apenas se localizaron acciones de trinchera, pero sí se ejerció una represión preventiva contra la población civil, como si se quisiera demostrar ante otros territorios la mano dura que se avecinaba frente a quien mostrara resistencia. Antonio Domínguez recuerda el testimonio que un cabo relató a su hermana. Porque empezó a decir, nosotros entramos allí sin defensa ninguna, entramos con los fusiles al hombro. Y dije, yo no he visto gente más buena que la gente de Benamahoma. Allí hay un chiquillo que se junta con mis chiquillas y yo no he visto un chiquillo más. Eso que... Y entonces ya mi hermano se puso a callar y dice, pues del mismo padre y de la misma madre ha sido el que usted ha matado. En
En esta plaza de Benamahoma fueron fusiladas centenares de personas de diversos pueblos de la Sierra de Cádiz. Eran ejecutadas en el muro que limita la plaza con la iglesia. Los cadáveres eran arrastrados por delante de la fachada principal de la iglesia y conducidos al cementerio viejo. Apenas 20 metros separan el lugar de ejecución de la fosa común. El viejo cementerio fue clausurado y sus tumbas trasladadas al nuevo Camposanto. Pero bajo tierra quedan las fosas. El Ayuntamiento de Benamahoma quiere exhumar los restos que aún queden y construir en este lugar el Parque de la Memoria. Se pretende tener lugares educativos, en valores educativos, donde las personas puedan tener espacio de poder reflexionar, poder saber qué ocurrió y poder evidentemente dejar el testimonio antes de que la mayoría de esa generación pues desaparezca desgraciadamente. Joaquín Ramón Gómez accede a las vivencias de las víctimas desde varias vías. Es historiador, pero antes de su licenciatura, con 14 años, ya recopilaba los testimonios de muerte y represión contados muchas veces en voz baja. Ha recopilado una tradición oral esclarecedora a través de entrevistas a más de 200 vecinos. En la actualidad, Joaquín es alcalde de la aldea de Benamahoma, perteneciente al término municipal de Grazalema, y vicepresidente de la Asociación de la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. Me gustaría que Isabel La Gonzala, María La Chispa, Antonia Jarillo, Isabel, todas esas mujeres que entonces me contaron sus historias, hoy pudieran ver que sus historias están concretadas, están certificadas y están registradas. O sea que los familiares que perdieron no están desaparecidos ni están yo lo definí hace mucho tiempo en los medios de comunicación, que esto es como las ciénagas del olvido, ¿no? Para las personas, enterrar a gente en medio del campo, en un hoyo, donde predomine el miedo, el olvido, la ignorancia, es pues como tirar a un animal al campo y dejarlo deteriorarse, ¿no? Y estamos hablando de seres humanos. No todos los proyectos sobre memoria histórica subvencionados por Diputación se plantean la exhumación de fosas. En Barbate se están sustituyendo los nombres de parte de su viario urbano. Hasta hace pocos años el nombre oficial de la población era Barbate de Franco, y en la nomenclatura de sus calles y plazas abundaban las referencias a hazañas bélicas y nombres asociados a los golpistas que atentaron contra el gobierno legalmente constituido de 1936. ¿Hasta dónde se ha de llegar para impartir justicia? ¿Es suficiente con la exhumación de fosas? Tenemos nosotros, por iniciativa propia, el proyecto de Aula de Ciudadanía, ya que creemos que es una etapa histórica en la que no se debe de quedar aquí, en las familias que han padecido directamente esos momentos y que son personas ahora de edades más adultas, sino que lo tenemos que llevar a los adultos y a los jóvenes. A los jóvenes mediante ese aula de memoria histórica que pondremos en marcha en los distintos municipios, los distintos IE, los distintos institutos, donde personas que tienen bastante información, donde están bien formadas con el tema de esa etapa histórica, se lo puedan transmitir a los alumnos de los distintos municipios a los que nosotros podamos llegar. El aire ayuda a cicatrizar las heridas, y en el caso de los familiares de las víctimas del franquismo, ese aire es el conocimiento. Necesitan que se sepa que tuvieron padres y abuelos que fueron borrados de la existencia por el mero hecho de defender una ideología determinada, por codicia, e incluso por viejas rencillas o envidias cobradas con creces por el bando vencedor. A mí me gusta de no sé pesar, pero sí decir las cosas como fueron. Porque con la verdad se va para todos los sitios. Y entonces, como es así una cosa tan injusta, tan injusta, tan injusta, pues la verdad es que yo esto lo valoro mucho, mucho. Antes tenía mucho miedo y hoy no sé por qué, pero esto lo he llegado a perder. Porque digo, es que no miedo. Lo que hay es que luchar. Y ya está. Hay un movimiento de nietos en Madrid, sobre todo, y en otras provincias,
que se han organizado, pero ahora el año pasado, porque se han enterado que sus abuelos fueron fusilados. O sea que con 30 años de democracia todavía la familia no se había atrevido a decirles a los hijos o a los nietos que su abuelo había sido fusilado. No sabían si había muerto de un accidente, de una pulmonía, ¿no? Y es porque todavía ese miedo está en los huesos de la gente, de mucha gente, ¿no? Los nietos no van a cejar. O sea, ellos ya no tienen el miedo que tuvieron sus padres y quieren rescatarse. Quieren rescatar a sus abuelos y a sus padres, porque ellos ya no tienen problemas de vivir en una sociedad democrática, viajan por Europa, etcétera, pero es magnífico verles cómo quieren rescatar la dignidad de sus padres y de sus abuelos. Yo estoy seguro de todo lo que yo he analizado, que nadie que haya recibido en su mano un testimonio de un familiar, de un agresor, de un falangista, de un republicano, de una persona, nadie lo ha recibido gratuitamente, lo ha recibido para ponerlo a disposición de que llegara el momento de que esto se podía saber. No reclaman venganza ni hay asomo de rencor. Solo piden que se conozcan y reconozcan los nombres y apellidos de quienes fueron borrados. Una flor, pero por lo menos se sabe que se la trae usted, que ya no está allí, que nos decíamos, estarán aquí, estarán para allá, estarán para acá, no, pues estaban tal como lo hicieron. Tal como lo hicieron, porque primero fue la mujer y detrás fue mi abuelo y así estaban en la fosa. Mi madre, yo quería que mi madre hubiera vivido, que hubiera visto que el hijo hubiera vuelto a su pueblo, del que no tenía que haber salido en las condiciones que salieron, amarrados y sin derecho a defenderse ni ser defendido. Pero hay que odiar al sistema sobre todo, ¿comprendes? Al sistema que es capaz de crear esos monstruos que eran capaces de torturar a los seres humanos, porque de nada serviría, como decía anoche, que yo al salir en libertad me dedicase a buscar los que me golpearon, los que me... ¿comprendes? No, eso no sirve para nada. La venganza tiene que ser algo más serio y es acabar con ese sistema. Los proyectos para recuperar la memoria de los años más oscuros son beneficiosos porque aportan rigor a la historia y revelan conocimientos sobre personas que fueron doblemente profanadas. Primero acabaron con sus vidas y luego con su propio recuerdo. Pero sobre las necesidades históricas prevalece el consuelo de las familias por recuperar la dignidad de los suyos. Y a poder ser, que exista un lugar donde sus restos reposen en paz. Se compraba un ramo grande de rosas rojas que a ella le encantaban y como no sabía dónde estaba enterrada, sabía, porque me habían dicho que la habían fusilado y la habían enterrado en el cementerio. Pero claro, encuentras el cementerio tan eso, la parte que encontraba un poco más vacía de eso, pues allí echaba las flores, pero no la echaba en ningún lado determinado diciendo, aquí está mi madre, no. La echaban en cualquier lado, pero que en el cementerio se estaba. ...73 años después del asesinato de las mujeres de Grazalema, familiares, vecinos y representantes públicos saldan cuentas con el pasado. No es venganza, es un acto de dignidad, memoria y justicia. Los restos se alojan en féretros, apenas 5 cajas, que se trasladan al cementerio de Grazalema, con nombres y apellidos. La fosa queda atrás. La memoria se abre paso y desemboca en un entierro digno para las mujeres de Grazalema. Andrés y el resto de familiares ya tienen un lugar donde depositar las flores. Aquí estamos, San Antonio, los que nunca te olvidaron. No pudiste hacer nada por nosotros, no pudiste ayudarnos. Fueron manos criminales, las manos de los humanos, canallas sin corazón, que se saltaron las leyes, las de tierra y las de Dios. Aquellos que nos mataron y nos hicieron sufrir, se creían los granujas que nunca iban a morir. Y murieron, y se fueron de este mundo. Y ahora danzan en el cielo como animal moribundo. San Antonio, desde el cielo te queremos y siempre te hemos querido
y desde la eternidad era para nosotros nuestro patrón preferido.